Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 01 Ejercicio militar. Cuando terminó el festival escolar, el viento de principios de verano sopló en Asterisco al poco tiempo. El cielo estaba perfectamente claro, los árboles sacudían sus brillantes copas verdes y la luz del sol ardiente se volvió más fuerte por día. A pesar de esto, Hayato y compañía, sin tener espacio para sentir tal cambio, se han recluido en una sala de entrenamiento y se esforzaban por practicar en su entrenamiento especial para el equipo de batalla. Lo que me recuerda, lo escuché de Yabuki, pero parece que las etapas se han actualizado para el GRYPS. Sí, parece que sí. Si no me equivoco, 4 etapas, el gran escenario y las 3 etapas principales, se han actualizado. Al hacer estiramientos antes del entrenamiento, cuando el sujeto, de lo que había oído hablar el otro día, fue criada, Jules respondió como para que no pareciera tener tanto interés en eso. Gracias a eso, el campo de batalla oficial de clasificación ha sido cambiado a una etapa de tamaño medio y esto es en realidad una molestia para nosotros. Una batalla de clasificación oficial a menudo se celebraba mensualmente en un estadio dentro de cada escuela, pero las etapas de las áreas urbanas, donde los visitantes generales podían ver las batallas con una observación, también fueron utilizadas. Este fue un evento clave que reunió turistas en Asteris durante el periodo de tiempo cuando una festa no estaba retenido, aunque hubo excepciones como World Dragon, y cuando se trataba de un encuentro, Pajewan, era habitual que no menos de una etapa a gran escala fuera asignada. De hecho, tanto Hayato como Jules rechazaron a los desafiantes en el escenario principal, en Sirius Dome, el mes pasado. Porque Jules sobresalió en la batalla de largo alcance, sería deseable que el escenario fuera ancho. Pero incluso si dices tal cosa. La Academia Seidoukan rango N grado 7 y usuario de la Ugerlux, arco demoníaco del infinito, Longshanks, era un oponente a quien Jules misma dijo que tenía mala afinidad. Pero en la batalla oficial de clasificación el mes pasado, Jules se enfrentó a ese oponente formidable y sobresalió más en batallas de largo alcance, y ganó con un margen de seguridad. Habiendo obtenido el nuevo armamento llamado Rectolus también jugó un papel importante en él, pero sobre todo el hecho de que Jules, ella misma creció en fuerza rápidamente en este año fue probablemente el factor principal. De su capacidad física, cantidad de prane, y variedad de técnicas para las sutilezas de su tiempo de activación. Todos ellos mostraron constante mejoras precisamente debido a la acumulación de su entrenamiento diario. Hanf, incluso si dices eso, el tuyo fue mucho más fácil, ¿verdad? Jules curvó sus labios en una sonrisa mientras lo decía en broma. Desde el momento en que Hayato derrotó a Kirin y tomó el asiento del rango N grados 1, sin duda derrotó a casi todos los desafiantes en la batalla oficial de clasificación. Aunque, aún así, el hecho de que no había un final para el número de estudiantes desafiantes sería evidencia de cuán extremadamente especial era el título del rango N grados 1 después de todo. Bueno, de todos modos, cosas como la actualización de la etapa no son tan inusuales. Aunque creo que en realidad no es algo importante. De lo contrario. Saya, que estaba revisando su pistola de mano tipo Lux, se metió en ese punto. Escuché que la actualización esta vez fue bastante grande. Dijeron que se incorporó un nuevo tipo de mecanismo de defensa desarrollado por Ayekant. Un nuevo tipo de mecanismo de defensa, ¿verdad? Kirin, que había puesto a Senbakiri en el piso y aflojado su cuerpo, inclinó la cabeza hacia un lado como para decir que era la primera vez que oía hablar de eso. Parece que se usó el gel protector para la absorción de impactos que desarrolló la Dark Lady Faction, Sanit, de Ayekant. Hou, estás bastante bien informada, ¿eh? Cuando Jules respondió inquisitivamente al inesperado comentario de Saya, el último respondió secamente mientras miraba la pistola en su mano desde varios ángulos. La última vez, lo escuché cuando hablé con Camilla Perato. Espera, Debido a que ella lo había dicho demasiado casualmente, casi fueron con el flujo reflexivamente. Hablando de Camilla Perato, ella era la jefa de la facción de León de la Academia Ayekant y una talentosa mujer que estaba a cargo de los armamentos de los títeres autónomos Ardí y Rimsi, pero debería haber tenido principios que son completamente contrarios a los de Saya. ¿Desde cuándo ustedes tienen una relación en la que hablan casualmente así? ¿Te has reconciliado con ella? Parecía que Hayato no era el único sorprendido, Jules y Kirin también miraron a Saya con cara de asombro. No es realmente así.
Arreglaré las cosas apropiadamente con Camilla Perato algún día, eso no ha cambiado, pero no es realmente como si todavía tuviéramos malos sentimientos entre nosotros. Cuando Saya devolvió el Lux a su estado de configuración, dejó escapar un pequeño suspiro. Desde hace un tiempo, he venido a pensar en el estado de mis Luxes a mi manera. Por supuesto, no es como si tuviera en cuenta las armas de mi padre, ya que son las armas hechas solo por mi bien, creo que probablemente no sean aptas para batallas en equipo. Aunque los Luxes, que Saya usó, sin duda tienen una gran potencia de fuego, a juzgar por el punto de vista de los disparos precisos, uno no podía dejar de decir que había una pequeña dificultad. Aunque la habilidad de Saya para disparar en sí misma era superior, incluso con eso, la posibilidad de dañar a sus aliados en el caso del combate cuerpo a cuerpo de ninguna manera sería pequeña. Después de todo, en la etapa de GRYPS, un total de 10 personas, enemigos y aliados, lucharían juntos. En el área donde la retaguardia apoyaba a la vanguardia, era un hecho innegable que se requería un disparo más preciso. Es por eso que tengo la intención de preparar mis armas para la batalla del equipo de una manera que yo pensaba sobre mí. Ya veo, así que es por eso que Sasamiya-san a menudo ha ido y venido a la fábrica del Club de Investigación de Ingeniería Meteorológica últimamente. Y, Claudia, que estaba escuchando la conversación en silencio hasta entonces, aplaudió como si entendiera. Eso es todo. Según Eiichiro, el Club de Investigación de Ingeniería Meteorológica, uno de los principales clubes importantes, incluso en Seidokan, superó el departamento de equipamiento de la academia en el ajuste de luxes. Aunque se podría decir eso, Hayato, que había dejado el mantenimiento de Serversta en el departamento de equipos, no se sentía insatisfecho con su trabajo. En contraste con el departamento de equipos que realizó ajustes precisamente, si acaso el Club de Investigación de Ingeniería Meteorológica parecía tener la tendencia de realizar ajustes bastante escasos. Por el momento, dado que era necesario un taller, provisionalmente se unió al club. Saya en un club. Esa también fue la primera vez que oyeron hablar de eso. Esto fue porque al igual que Jules, Saya no era de los que tienen demasiada interacción con los demás asertivamente. Entonces, desde que Camilla Perato apareció allí, tuvimos algunas conversaciones. Camilla fue también la persona a cargo del desarrollo del nuevo modelo Lux, Rectolus desarrollado conjuntamente por Ayekanti y Seidokan. Aunque el Rectolus ya estaba terminado, todavía se decidió que, por el momento, se llevarían a cabo la recopilación de datos y el apoyo de la cooperación conjunta de Ayekanti y Seidokan. Por cierto, el equipo de Seidokan comenzó un comité especial compuesto por miembros del Departamento de Equipos y el Club de Investigación de Ingeniería Meteorológica para participar en este proyecto. Por lo tanto, el hecho de que Camilla apareciera en la fábrica del Club de Investigación de Ingeniería Meteorológica no era extraño, pero aún así el hecho de que las dos chicas vinieran a intercambiar conversaciones normalmente significaba, como había dicho Saya, que no había sentimientos particulares de malestar, o una fuente de eso, permaneciendo entre ellos. Entonces, esto significa que estás desarrollando una nueva arma, Saya. Como era de esperar, hacerlo desde cero sería imposible en la práctica, el tiempo y el medio ambiente. Por lo tanto, tengo que conformarme con personalizar un arma existente. Aún así, es dudoso si llegará a tiempo para el GRYPS. No, es lo suficientemente sorprendente. Parecía que Saya también estaba pensando en varias cosas para la batalla del equipo. Pudo haber sido desencadenado por Jules, que dominaba el Rectolus, y por el considerable crecimiento de Kirin, pero sin duda era una buena dirección. Cuando Hayato honestamente la alabó así, Saya sacó su pequeño cofre ligeramente. Sí, puedes alabarme más. Mientras Hayato sonrió con ironía, gentilmente puso su mano en la cabeza de su amiga de la infancia. Se han reunido, mocosos. Habiendo aparecido allí con un saludo decaído estaba Hayato y el maestro de la compañía, Yatsusaki Kyoko. Llevaba su bat de clavo sobre su hombro, y su presión inútilmente excesiva era increíble, como de costumbre. Yatsusaki-sensei, ¿qué pasa? Ja. No es, ¿cuál es el problema? Tú eres quien me llamó, ¿verdad? Al mismo tiempo que golpeaba su bat de clavos en el piso, Claudia dio un paso adelante. Me olvidé de mencionarlo, pero en realidad, tengo la intención de mantener la práctica de combate para la batalla del equipo a partir de hoy, así que le pedí a Yatsusaki-sensei que fuera nuestro oponente. Deberías decir esas cosas antes, Claudia. Lo siento. Tendré cuidado la próxima vez. Mientras Jules la miraba, Claudia honestamente inclinó la cabeza, pero sus palabras eran bastante vacías. Entonces, cuando dices práctica de combate, ¿quieres decir que no será el entrenamiento de coordinación como hasta ahora, pero que realmente haremos batallas en equipo? Sí,
Creo que ya hemos llevado nuestra coordinación individual a un nivel en el que debería haber algún problema. Además, no podemos confirmar cuán lejos funcionará para aquellos que están en el nivel de batalla principal, o cómo lidiar con tácticas de improvisación y evaluaciones de situación en una batalla grupal a menos que sea un combate real. Aunque se sorprendieron, nadie mostró insatisfacción. Hubo persuasión en las palabras de Claudia, que fue la única persona en este equipo que participó en el GRYPS. Además, incluso si una batalla en equipo es una batalla simulada, es difícil encontrar un oponente para el entrenamiento. No querer revelar el alcance del poder de uno es el mismo para ambos lados, o a menos que sea un equipo muy seguro, de lo contrario no lo aceptarían. Para que lo sepas, también está el método de batalla de simulación, pero... Claudia reveló una vaga sonrisa allí. Sin que ella continúe sus palabras más allá, Hayato podría entenderlo también. También se implementó un simulador tridimensional en esta sala de entrenamiento, pero había muchas restricciones, por lo que era incomparable con la experiencia que se proporcionaría en un combate real. Hablando claro, significaba que era difícil ganar una experiencia de lucha real con él. Y allí viene Yatsusaki-sensei. Cuando Claudia lo dijo, Kyoko suspiró exageradamente. Bueno, es molesto, pero este también es el deber de un maestro. Incluso dejando eso fuera, de alguna manera le debo a esta chica. Le haré compañía al contenido de tu corazón. Estamos muy agradecidos por eso, pero... Jules miró alrededor interrogante mientras lo decía. Ya que estamos hablando de un encuentro de práctica de batalla de un equipo, ¿dónde están los otros miembros? Ah. No tienes que preocuparte por eso. Ya se han reunido. Cuando Kyoko movió casualmente el bat de clavos en su mano mientras decía eso, este comenzó a irradiar luz azulada. Uno podía ver a Jules, que era una strigue, conteniendo la respiración. Una gran cantidad de maná se liberó al instante, y gradualmente se materializó mientras se convertía en furiosos remolinos. Estas muñecas lisas sin ojos, nariz ni boca, sumaban 4. Sus cuerpos enteros eran de un azul oscuro como las profundidades del mar y todos tenían la misma estatura y complexión. Que Kyoko. Como cuestión de hecho, no tenían ni ropa ni armas. Esto es como las bestias demoníacas de Gustav Mahler. Se parecen a las muñecas de sombra de esa persona que secuestró a Flora Chan. Las impresiones de Jules y Kirin eran diferentes cada una, pero en cualquier caso fue sin duda la habilidad de Kyoko como Strigue. Pero, si no me equivoco, he oído que la habilidad de Sensa es esencialmente efectivo contra usuarios de habilidad. Para las palabras de Saya que no entendía del todo, Hayato asintió también. Según los rumores, se dijo que Kyoko era una Strigue que poseía una ventaja abrumadora contra Strigue y Dante. Las muñecas frente a ellas realmente no se veían así. Asumir la habilidad del objetivo y hacerlo suyo, ese es el poder de Yatsusaki-sensei. Esta es también la primera vez que lo veo en realidad. Sin ocultar su cautela, Jules murmuró en voz baja, en otras palabras, robar la habilidad del objetivo. Algo como eso. Bueno, no parece que aquel cuya habilidad ha sido robada sea incapaz de usarlo. Si fuera cierto, entonces solo podría describirse como una amenaza para Jules que era un Strigue. Por lo tanto, era comprensible que fuera cautelosa. Estas muñecas tienen la capacidad de mis viejos compañeros de equipo. Puedo usar un títere que copia las habilidades de combate de los objetivos tal como están. Sin embargo, esta vez es una copia de mí misma. Cuando dices compañeros de equipo, te refieres a los del momento en que ganaste en el GRYPS. El equipo, que Kyoko había liderado antes, era el equipo legendario que había ganado el único GRYPS en toda la historia del Instituto Rewolflack. Hayato tampoco conocía los detalles, pero escuchó la historia de que todos los miembros del equipo eran Strigue. Bueno, un testigo ocular es mejor que muchos rumores. Por el momento, lo comprenderás una vez que pelees. Kyoko, no respondiendo a la pregunta de Hayato, arrojó 4 cuerpos de activación Lux del sujetador colgado de su cintura a los títeres sin rostro. Les mostraréis el poder de Witch of Null Severing, antiguo rango del Instituto Rewolf Black N grados 2.
La voz mecánica anunció el inicio de la batalla simulada, y Hayato cortó la vanguardia. Hayato y el equipo de la compañía, las manos ofensivas a cargo de la vanguardia eran 3 personas, Hayato, Kirin y Claudia, que también era el líder del equipo. Era un equipo relativamente ofensivo con Saya a cargo de la retaguardia y Jules actuando como guerrillera, ya que atacaría al enemigo o ayudaría a sus aliados según lo dictara la situación. Por el contrario, el equipo de Kyoko tenía una marioneta que montaba un rifle de asalto tipo Lux y 2 marionetas que apuntaban con pistolas duales como la retaguardia. Una marioneta que adoptaba una posición con un tipo de espada larga Lux a la altura de los ojos y una marioneta de doble empuñadura con 2 Lux tipo espada pequeña, uno en cada mano, estaban a la vanguardia. La líder del equipo, Kyoko, que llevaba su habitual bat de clavos en el hombro, había tomado posición ligeramente detrás de las 2 vanguardias, ella probablemente estaba actuando como la guerrilla. 2 vanguardias, 2 guardias de retaguardia y un guerrillero, generalmente era la formación del equipo que se decía que tenía el mejor equilibrio. En una batalla en equipo, se pierde cuando se destruye la insignia escolar del líder del equipo, cuando el líder del equipo pierde la conciencia o cuando se declara que se da por vencido. Por el contrario, no habrá problema si solo el líder permanece de pie. ¡Ja! Primero, Hayato blandió Cerbersta, mientras determinaba su objetivo hacia la marioneta que armaba una espada larga, pero la marioneta con la espada larga se retiró a la parte trasera con un paso atrás e inmediatamente después, innumerables balas de luz atacaron a Hayato. Fue un ataque de distracción de la retaguardia del equipo contrario. K. Aunque Hayato pudo evadir fácilmente un ataque tan simple como había captado cada movimiento en el campo de batalla con su estado de cognición, no tuvo más remedio que abandonar la persecución debido a la lluvia de balas de luz que distraían su atención incesantemente. Me está apuntando con los 2 guardias traseros. Jajaja, escucha a Mahiri. En una batalla en equipo, no pienses que habrá tantos idiotas que desafiarían a alguien en combate cuerpo a cuerpo. Kyoko gritó como tal con una sonrisa intrépida. En el equipo de ustedes, en el que la gente será más cautelosa y preparará contramedidas elaboradas, es sin duda, para ti y tú, Cerbersta, Amahiri. Después de todo, a menos que la otra parte tenga un Ouger Lux del mismo rango, ni siquiera podrán cruzar espadas contigo. No hay ninguna obligación de intercambiar golpes con un tipo que hace oscilar algo tan aterrador. Bueno, eso es verdad, Uy. Hayato respondió así con amargos sentimientos mientras despejaba el incesante bombardeo con Cerbersta. Las palabras de Kyoko probablemente fueran ciertas. Hablando de ser cauteloso, probablemente era lo mismo para él, Pandora, de Claudia, pero no era como si su condición real, Pandora, se hubiera convertido en conocimiento común todavía. Como parecía que solo había vaga información de que se especuló con su capacidad para permitirle a su usuario ver el futuro, por supuesto, este fue el resultado de la cuidadosa estrategia de manipulación de la información de Claudia, no habría forma de crear medidas en su contra. En comparación con eso, las contramedidas para Cerbersta eran claras y simples. Por ejemplo, uno debería evitar el combate a corta distancia con Hayato al máximo y utiliza ataques de largo alcance. Aunque, habiendo dicho eso, incluso si los dos atacaban, Hayato tampoco se dejaría obstaculizar tan fácilmente por oponentes ordinarios, incluso dejando de lado la precisión de tiro de los títeres que Kyoko manipuló. De cualquier manera, su tiempo fue bueno. Cuando se enfrenta a un oponente o en una emergencia, si tuviera la intención de cambiar a defensa y evasión, los oponentes ralentizarían su tiro y acudirían en ayuda de otros. Si tuviera que cambiar para atacar, entonces una bala de luz cuidadosamente apuntada vendría hacia sus órganos vitales justo en ese momento. El Rectolus, operado por Jules, envió un ataque destinado a interferir con el tiroteo, pero los títeres, al evadirlo por un trabajo de pies ligero, no rompieron sus líneas de fuego en absoluto. Pero Hayato-senpai no es el único espadachín de este equipo. Kirin y Claudia, que se movieron, flanqueando desde ambos lados, se dirigieron hacia Kyoko. Probablemente apuntaban a Kyoko, que era el líder, y así decidieron la victoria en un solo movimiento. Pero, por supuesto, lo sé. Las 2 vanguardias del equipo oponente, que se habían retirado hace poco, lanzaron un corte para detener el ataque de Kirin y los avances de Claudia. Las 2 chicas cruzaron las espadas con la cabeza de los títeres como estaba, Kirin intercambiando feroces golpes con la marioneta con la espada larga y Claudia con la espada doble. Inesperadamente, la capacidad de los títeres estaba en un nivel apenas inferior al de Kirin y Claudia. No, a juzgar solo por la habilidad de la espada, no había duda de que las 2 chicas tenían la ventaja, pero como era de esperar su manera los títeres para tomar el rango y su forma de quitarle el tiempo a uno era extraordinariamente bueno. Además, los títeres de la retaguardia, que estaban reteniendo a Hayato, también disparaban reprimiendo el disparo hacia las 2 niñas cada vez que veían una abertura.
A este ritmo, incluso si fueran Kirin y Claudia, sería difícil sacudirlos de inmediato. 24. Solo la percepción de Hayato, que se expandió cuando se encontraba en el estado de cognición, notó un movimiento hacia atrás. Hayato, esquiva. Cuando escuchó estas palabras, Hayato ya se había alejado de la línea de fuego sin siquiera mirar hacia atrás. Kebon. Inmediatamente después, una gran bala de luz del Necron que Saya había disparado lo rozó ligeramente por un margen delgado como el papel y golpeó directamente a Kyoko. Una explosión estalló violentamente. Mientras usaba Cerbersta como escudo de la lluvia incesante de balas, incluso ahora, Hayato comprobó la presencia de Kyoko en el otro lado de los vientos ardientes. Debió haber sido un momento que habría sido difícil de evadir, pero cuando el humo, que se había elevado densamente, se despejó, una pared de arena se alzó allí, imponente, como para proteger a Kyoko. Si tuviera que adivinar, esa también es la capacidad de una persona diferente, ¿eh? La pared de arena se derrumbó lentamente, y una vez más estaba volviendo a maná. Si una habilidad estaba escondida en cada uno de los clavos en ese bate, sinceramente, el bando de Hayato no tenía mano para jugar. Era natural ya que no tenían información en absoluto. Hablando de las contramedidas que se le ocurrieron, solo podrían derribarla antes de permitirle usar contramedidas propias. Florece con orgullo, explosión de pétalos de 6 rayos de fuego, Amarilis. De repente, la aguda y digna voz de Jules resonó. Jules, que se había escabullido hasta el punto ciego de Kyoko durante el reciente intercambio de golpes, movió su espada delgada y lanzó bolas de fuego ardiendo. Además, mantuvo el ataque tridimensional de Rectolus, que giró hacia los oponentes de la retaguardia, como está. Aunque a esta hora tardía, uno no podía evitar asombrarse de sus habilidades en la percepción espacial. Pero este es el mejor momento. Emparejando su sincronización con la de Jules, Hayato acortó su distancia hacia Kyoko, aunque ligeramente por la fuerza. A pesar de que su plane fue arrancado al ser golpeado por varias balas, incurrir en algún daño por esta oportunidad no pudo evitarlo. Si ella intentara defenderse o evadir las bolas de fuego de Jules, Hayato saltaría a la oportunidad de una cierta victoria en esa apertura. Aunque, si Kyoko intentara evadirlo, Jules podría simplemente hacer estallar su explosión de 6 pétalos, Amarilis. Sería imposible escapar de todo en su rango efectivo. En ese caso, también había una posibilidad de que Hayato quedara atrapado en la explosión, pero podía captarlo, en cierta medida, estimar y evadir con el estado de cognición. Condicionalmente, el lado de Hayato era ventajoso. Oí, qué aterrador. Pero no había impaciencia en la cara de Kyoko. Mientras miraba con calma las bolas de fuego, se evadió a la ligera de sus líneas de fuego. En ese caso, haré esto, explotar. En respuesta, Jules hizo explotar las bolas de fuego como ella lo había previsto. Un rugido sacudió el aire, y un destello de luz y llamas explosivas rugieron, pero no es un mal movimiento conmigo como tu oponente. Al igual que el agua absorbida en un agujero vacío en el fondo de un lago, las llamas fluyeron en las palmas de las manos de Kyoko, que se extendieron hacia ellos. ¿Qué? Los 3 eran bastante poderosos, Riesfeld. Es una buena habilidad. Entre los dedos de Kyoko, que se agarraron como para aplastar la explosión, 3 clavos, justo como las de su bate, dejan que sus afiladas puntas sobresalgan. Entonces, ella almacena la habilidad de otra persona de esa manera, Como se esperaba de alguien que ganó un Festa, los rumores de poder contrarrestar a todos los usuarios de habilidades no eran necesariamente una mentira. Pero, a esta distancia. Él cortó con Cerbersta, en una tajada alta con el objetivo de la insignia de la pseudoescuela en el cofre de Kyoko. Justo antes de eso. Bueno, entonces, lo usaré de una vez. Hayato sintió un escalofrío por su espina dorsal, deteniendo su ataque de inmediato y retrocedió. Inmediatamente después, en el momento en que una luz blanca azulada salió de la mano de Kyoko, bolas de fuego llenas de vientos ardientes aparecieron ante los ojos de Hayato y explotaron. Era el estallido de fuego de 6 pétalos de Jules, Amarilis. Jiyuach. A pesar de que de alguna manera se defendió en contra, Hayato fue golpeado por el impacto y aterrizó mientras rodaba en el piso de la sala de entrenamiento. Oh, tu juicio justo ahora fue bueno. Te elogiaré por eso. Kyoko reveló una sonrisa despreocupada y una vez más puso su bate en su hombro. Bueno, gracias por eso. Mientras se limpiaba el sudor que cubría su frente, Hayato se levantó lentamente. Revisando nuevamente la situación del entorno, los títeres, que estaban luchando contra Kirin y Claudia, se retiraron a la parte trasera y los títeres de la retaguardia también detuvieron su tiroteo. Esto significaba que habían vuelto a uno cuadrado. Oh, bueno, no eres malo en general. Para tu primera batalla de equipo, te daré una marca de aprobación.
Incluso tal como eres ahora, probablemente puedas calificar para la participación en la batalla principal fácilmente. Aunque lo diré así, hay una gran diferencia con respecto al equipo anterior que Enfield lideró. Dijo Kyoko con tono apático, aunque algo intimidante, como el de su enseñanza en clase. Pero, en este nivel será un poco difícil apuntar al campeonato. Luego, cuando su voz bajó repentinamente, sus ojos vueltos hacia arriba brillaron intensamente. Escucha bien. Ustedes, especialmente Amahiri y Todo, están por encima de mí cuando se trata de las especificaciones del cuerpo. También es lo mismo con respecto a las técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, Todo no fue capaz de romper una marioneta que solo tiene las mismas habilidades que yo, y Amahiri no fue capaz de derribarme. ¿Sabes por qué? Es porque la coordinación entre Sensa y sus títeres está por encima de la nuestra. Cuando Saya hinchó las mejillas con disgusto, Kyoko suspiró mientras le ponía una mano en la cintura. Parecía que estaba relajada, pero el prana amasada en cada rincón de su cuerpo no flaqueó en absoluto. Los títeres adoptaron una posición en la que también podían reiniciar la batalla de inmediato. Bueno, puedes llamarlo la sabiduría de una anciana en esta situación, pero si solo terminara con eso, eso no contaría como una conferencia, ¿verdad? En pocas palabras, nuestras técnicas y experiencias en una batalla grupal son diferentes. Primero, Sasamiya, es natural que la retaguardia sea compatible con la vanguardia, pero también existe la función de reprimir la retaguardia del equipo contrario. En la situación de hace un momento, si hubieras restringido la retaguardia de mi equipo con tu potencia de fuego, Amahiri, Todo y Enfield deberían haber sido capaces de moverse un poco más fácilmente en consecuencia. Ya veo. Cuando recibió una indicación concreta, Saya sintió con una cara ligeramente sorprendida. Luego, Todo, sus grúas combinadas, son una técnica excelente, pero no son demasiado adecuadas para una batalla en equipo. Contra un oponente con habilidad por encima de cierto nivel, tomará demasiado tiempo para derrotarlo. Si se puede frenar, como lo hice hace un rato, habría muchos oponentes que podrían aprovechar eso. Ese sí. Entonces, Riesfeld, fuiste un poco demasiado imprudente conmigo como tu oponente. ¿Eso fue? Hiciste una luz sobre mí. Es porque realmente quería asegurarme de la habilidad de Sensa. Respondió Jules, que había recibido la mirada penetrante de Kyoko de frente. Ciertamente, contra un Strige, que capturó la habilidad de su oponente y la manejó como si fuera la suya, podría haber sido un ataque algo descuidado. Aún así, echaría de menos una oportunidad si dudara en usar su habilidad. Jules pareció querer confirmar de qué manera se realizó el robo de habilidad de Kyoko. Jajaja, tienes un poco de nervios. Si ese es el caso, lo pasaré por alto esta vez. La próxima vez, piensa un poco más antes de usarlo. Diciendo eso, Kyoko movió su mirada hacia Yato. Amahiri, francamente, me sorprendió lo bien que percibiste que comprendías el entorno. Pero, es un poco demasiado bueno. Lo que significa. Por supuesto, es necesario, en una batalla en equipo, prestar atención no solo al enemigo ante tus ojos, sino también al movimiento de tus compañeros de equipo y al movimiento de la retaguardia del oponente. En ese punto, lo lograste a un nivel que nunca había visto. Pero como resultado, un obstáculo se refleja ligeramente en tu propia acción. En términos concretos, eres tan atrapado en la situación circundante que tu juicio se torna un poco nublado. Incluso en el último golpe, si no fuera por eso, tu espada podría haber llegado primero. Entonces, el estado de cognición había fracasado en parte, ¿eh? Pensó que era la técnica que podía mostrar el mayor efecto en una batalla en equipo, pero debería haber pensado cómo usarla según la situación. Por el momento, es más o menos así, tu coordinación individual no es mala, así que, si ganas un poco de experiencia, seguramente serás más competente. No sabían qué decir sobre el hecho de que podía plantear puntos para mejorar en esta medida con solo un breve intercambio de golpes. Deberían decir que era de esperar que venga del líder de un equipo que ganó un campeonato de GRYPS. Sensa. No tienes nada que decir sobre mí. Y, Claudia, la única cuyo nombre no fue llamado, suavemente levantó su mano. Como de costumbre, no eres linda para nada, ¿eh? Lo que hiciste, bueno, me pone enferma. Cuando Kyoko dijo tan desinteresadamente, ella exageradamente se encogió de hombros. Además, incluso mientras te contenían, estabas buscando una oportunidad para atacarme, ¿no? Realmente, no podía bajar la guardia. Fufufu, desafortunadamente no hubo tal apertura. Claudia se rió gratamente con su Pandora, dispuesta como estaba. Como era de esperar de una persona experimentada en una batalla en equipo, Claudia parecía tener más experiencia que Ayato y compañía. Si tuviera que decirlo, en combate real, debes usar rápidamente la habilidad de Pandora.
Sin reservas. Al hacerlo, serías capaz de romper mis marionetas e incluso yo no sería rival ni para ti ni para Amahiri. Sí, lo hubiera hecho si esta hubiera sido la batalla principal. Lo que estoy tratando de decir es que deberías usar tu habilidad sin pensarlo dos veces, incluso si se trata de los preliminares. Deja de lado los pensamientos ingenuos de mantenerlo para la próxima batalla del torneo. La festa no es tan dulce, ¿sabes? Lo tendré en cuenta. Claudia se rió mientras jugaba con palabras vagas. Parecía que no tenía la intención de seguir el consejo en esa área. Humph. Kyoko tampoco dijo nada más y resopló levemente. Ahora bien, basándonos en el consejo que acabamos de decir, ¿comenzaremos la segunda ronda? Diré esto por si acaso, pero si no lo hacen mejor, les patearé el culo sin piedad. Y cuando reveló una sonrisa feroz en sus labios, giró el clavo en su mano. Lo dijo en broma, pero probablemente hablaba en serio. En otras palabras, Kyoko los enfrentaba seriamente en esa medida. Mientras internamente da las gracias a Kyoko, Hayato establece ser Versta a la altura de los ojos. Después, el entrenamiento especial con Kyoko continuó a un ritmo semanal, y Hayato y compañía, que inicialmente se vieron afectados por la diferencia de experiencia, de alguna manera se las arreglaron para hacer frente a Kyoko al comienzo de las vacaciones de verano. Igual a cambio de escena igual a él. Me pregunto si está aquí. Cuando llamó a la puerta, en la que se dibujó el número 7 en texto grande, apareció una ventana de espacio en los ojos de Hayato poco después. ¿Quién es? La cara de Saya apareció en ella, sus mejillas y barbillas sucias con aceite. Hola, Saya. ¿Cómo te sientes? ¿Hayato? Espera, voy a abrir de inmediato. La puerta se abrió tan pronto como ella dijo eso, y una habitación llena de máquinas grandes saltó a los ojos de Hayato. En el piso, los cables, que uno no sabía con qué estaban conectados, se sacudían en grupos y uno no podía encontrar nada para poner los pies en el suelo. Solo en la esquina trasera estaba el único espacio vacío, y Saya, que estaba sentada allí, saludó a Hayato mientras giraba solo su cuello. 26. Para que vengas expresamente a ese lugar, ¿cuál es el asunto? En la fábrica del Club de Investigación de Ingeniería Meteorológica ubicado en el sótano del Salón de Capacitación General, se alinearon muchos talleres, cada uno tan amplio como un aula típica. Este lugar fue uno de ellos. Habitualmente, se asignaba un club en el bloque de actividades extracurriculares del edificio de la escuela, pero cuando se trataba de grupos influyentes históricos como el Club de Investigación de Ingeniería Meteorológica, parecía que podían obtener concesiones especiales. El hecho de que los resultados y la capacidad fueron tratados favorablemente fue lo mismo dentro y fuera del campus. No, es porque pareces estar bastante concentrado en algo recientemente. Vine a ver cómo estabas. Oh, estoy agradecido por tu preocupación. Entonces, tomaré un pequeño descanso. Cuando Hayato levantó la bolsa de regalos que traía, Saya sonrió felizmente y colocó la herramienta con forma de llave que tenía en la mano en el piso. Hayato también fue hacia Saya teniendo cuidado de no pisar los cables. En cualquier caso, este lugar es una instalación increíble. Sí. Aunque como se esperaba, parece inferior en comparación con la fábrica de mi padre, aún así, es bastante impresionante. Oh, la paleta, me lo perdí. Sí, lo encontré en una tienda de compras de la escuela secundaria. Como se esperaba de Hayato. Sabes que mi gusto es bueno. Saya, después de rebuscar entre la bolsa de regalos, que crujió como lo hizo, sacó una paleta con sabor a fruta y la mordió alegremente. Era pleno verano afuera. El calor hirviente plagó a Asterisco también, pero los aires acondicionados funcionaron en la mayoría de los lugares interiores. Este taller tampoco sería una excepción, pero parecía que el calor producido por las máquinas grandes lo excedía. Aunque no estaba tan caliente como afuera, era difícil decir que era tan cómodo. De hecho, Saya llevaba solo una camiseta sin mangas en la mitad superior, un atuendo al que le preocupaba mucho dónde mirar. Así que... Tu asunto no es solo este regalo, ¿verdad? Saya, que rápidamente terminó de comer la primera paleta, empujó la segunda frente a Hayato. Como se esperaba de ti. ¿Me conoces bien, Mientras él respondía las mismas palabras que Saya había dicho previamente, Saya asintió con una sonrisa y dijo, por supuesto. Después de que Hayato se rascó ligeramente la cabeza con una sonrisa irónica, abrió la boca después de tomar un pequeño respiro. Bueno, ¿cómo decirlo? Hay algo pequeño que quería confirmar. Confirmar. Saya inclinó su cabeza hacia un lado con una cara en blanco. Los GRYPS se acercaron poco a poco y la práctica es cada vez más difícil. Para ser sincero, a pesar de que solo eso es difícil, aparte de la capacitación, no estás aquí la mayor parte del
Tiempo confinada aquí para personalizar tus lujos, Saya. El final de las vacaciones de verano ya está cerca. Si yo no avanzo, no, para decirlo sin rodeos, parece que no llegará a tiempo a este ritmo, por lo que no se puede evitar. Lo sé, pero... Saya, mira, no deberías particularmente tiene alguna razón para apuntar al campeonato en el GRYPS, ¿verdad? Ah. Entonces, ¿quieres decir eso? Ella aplaudió mientras entendía el significado de Hayato. Esto fue porque el motivo de Saya para participar en el equipo de Enfield era porque quería ser la fuerza de Hayato. No era como si hubiera deseado que se le concediera, como los otros miembros, incluido Hayato. Aunque ciertamente estaba agradecido por sus sentimientos, Hayato también sintió pena por eso. Probablemente fue porque era similar a los sentimientos de Hayato cuando decidió participar en el Fénix. Me pregunto si Jules también se sintió así, sin embargo, Saya negó con la cabeza. No necesitas preocuparte por eso, Hayato. Las palabras que juré esa noche no son mentiras. Al escuchar esas palabras, Hayato recordó lo que sucedió en la casa de Saya cuando se detuvieron camino a Lieseltania. Por eso, Hayato, quiero que confíes en mí cuando sea necesario. Esta vez seguro, me convertiré en tu fortaleza. Esas fueron las palabras que Saya había dicho a altas horas de la noche mientras miraba a Hayato mientras la brillante luz de la luna entraba a raudales en la habitación. Ya veo, los ojos de Saya en ese momento eran serios. En ese caso, Hayato ya no podía darse el lujo de decir esto y aquello. Además, no confío tanto en la integración el poder de la Fundación Empresarial Integrada. También hay cosas que incluso esos tipos no pueden hacer. Bueno, eso es un hecho. Era una cuestión de hecho que incluso los integrantes de Fundación Empresarial Integrada no eran dioses. En ese caso, para mí, esto es mucho más confiable. Luego, cuando Saya tomó la chaqueta del uniforme, que había sido colgada en una silla, sacó algo así como una bolsa de amuleto del bolsillo interior. Ella lo abrió y mostró un viejo trozo de papel doblado dentro de Hayato. Tada. ¿Eh? No me digas qué es. Hayato abrió involuntariamente los ojos. Era un boleto de deseo, emitido cada vez que tenía algún tipo de juego con Saya cuando eran niños. Cuando se usaba esto, uno tenía que escuchar una solicitud de la otra parte por boleto, era ese tipo de regla. Entonces, todavía tenías algo tan viejo, ¿eh? Esta es la última pieza. Tuve la suerte de no haberlo usado, ya que hubiera sido un desperdicio. Y, este boleto no debería haber tenido una fecha de vencimiento. En otras palabras, lo tengo. Aún es válido. Hayato lo admitió mientras levantaba ambas manos, como si se hubiera dado por vencido. Aunque eran juegos insignificantes cuando eran niños, no podía negarle eso. Después de todo, Hayato y Saya estaban actualmente en una línea de extensión de sus pasados. ¡Qué alivio! Pero bueno, no planeo usarlo ahora, así que puedes descansar tranquilo, Hayato. ¿No planeas usarlo? ¿Por qué? Cuando preguntó, Saya sonrió irónicamente, un poco triste. Porque no tengo el coraje de hacerlo. Hayato se preguntó qué quería decir con eso. Sin embargo, Saya volvió a su expresión habitual y recogió la llave inglesa que había puesto en el suelo. Ahora bien, fin del descanso. Debo dar lo mejor de nuevo por un tiempo. Y luego, haciendo caso omiso de Hayato que no estaba del todo satisfecha con su implicación, Saya reanudó la personalización de su looks. Igual a cambio de escena igual a una cuchilla cortada en su pecho. Un dolor agudo y el sabor de la sangre brotando. La llama ardiendo en la profundidad de su cuerpo se volvió delgada y débil, y perdió fuerza de sus extremidades. El calor estaba perdiendo. Mi error, presidenta. Eiichiro murmuró en voz baja. Una daga en la mano. No fue un look, su cara no se podía ver en la retroiluminación. ¿Se estaba riendo? ¿O simplemente estaba mirando inexpresivamente con ojos fríos? Se suponía que este futuro habría cambiado la forma en que se usaba Eiichiro. Ella buscó en su mente. No sirvió de nada. Era casi seguro que era una sonrisa. Sus ojos se nublaron y gradualmente se oscurecieron. Su cuerpo se volvió frío como si hubiera sido empapado en hielo. Fue doloroso. Fue aterrador. Ella entendió que su muerte era inminente. Si ella se acostumbró, ¿de alguna manera lo manejaría? De ninguna manera. No había forma de que existiera tal cosa. La muerte es el miedo fundamental. Como si alguien pudiera acostumbrarse. El dolor infinito es solo infierno infinito. Ella cayó en la oscuridad. Ella se cayó y se fue. Entonces, Claudia se despertó bruscamente. Ha pasado mucho tiempo desde que me mató, Ella murmuró mientras se aferraba a la memoria que se desvanecía. Se secó el sudor húmedo concentrado en su frente y luego se sentó en el sofá allí.
En el escritorio, había un café y una ventana de espacio que había quedado abierta. Parecía haberse quedado dormida en medio del trabajo. El reloj señalaba a las 3 de la madrugada. Mientras miraba su terminal portátil, parecía haber habido una llamada. Fue hace no mucho tiempo. Oh Dios mío, Claudia sonrió con ironía al ver el nombre que se mostraba allí. Aún así, ella devolvió la llamada sin dudarlo. Vaya, lamento llamarte tan tarde. Inmediatamente se abrió una ventana de espacio y se proyectó Eisiro con una sonrisa despreocupada. No, no, no me importa. Entonces, ¿cuál es el problema? Mira aquí, es sobre el tema de los recién llegados a ABC lo que me preguntaste. De alguna manera lo manejo, así que tentativamente quiero informarte. Como se esperaba de Yabuki-kun, trabajas rápido. Cuando Claudia lo elogió honestamente, Eisiro se sintió avergonzado de manera poco natural. Bueno, si es una solicitud de la presidenta, esto no es problema, pero ¿no sería mejor que mantuvieras tu distancia conmigo pronto? Ups, ¿qué quieres decir con eso? Aunque la Shadow Star, la organización de espionaje de la Academia Seidoukan, podía cambiar la autoridad del presidente del Consejo Estudiantil, originalmente estaba bajo el control directo de Galaxy. En la posición de Claudia, donde estaba tratando de provocar problemas con Galaxy, le resultaba difícil usarlo como antes. Además, el asunto de esta vez era un asunto personal de Claudia. Si esto se descubriera, sin mencionar a Claudia, pero Eisiro, quien lo emprendió, también se metería en problemas. Una notificación vino desde arriba, ¿verdad? No me habría importado, incluso si lo hubieras rechazado. Cuando Claudia preguntó indirectamente como tal, Eisiro agitó ambas manos con su sonrisa como estaba. Tú también lo sabes, ¿verdad, presidenta? Que soy una sombra incluso en la Shadow Star. En este punto, esto no es gran cosa, ya veo. Entonces, te agradeceré tu lealtad. Diciendo eso, Claudia cerró la ventana del espacio. Por supuesto, Claudia no fue tan estúpida como para creer ciegamente en las palabras de Eisiro. A juzgar por su posición, no había duda de que estaba relacionado con los altos mandos de Galaxy. Lejos de eso, también había un rumor de que estaba conectado con otra academia, más específicamente, el Tyrant Dirk Evergwine del Instituto Rewolflack. Aunque, su favorito es otra vez diferente. Bueno, al menos para Claudia, no importaba en este momento. Un poco más, solo un poco más y el deseo de Claudia se haría realidad. Sus preparaciones fueron perfectas, y las piezas ya comenzaron a moverse. Y ahora Claudia, el equipo de Enfield solo tenía que ganar. Al hacerlo,